Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el diseño web y los estándares que hay que tomar en cuenta en el momento que lo vamos a realizar. Bien, vamos a hablar entonces del diseño para el acceso rápido. ¿Qué es el diseño para el acceso rápido? El diseño para el acceso rápido sencillamente son enlaces que podemos tener dentro de una página web, dentro de la misma página, a otras páginas del mismo sitio, a otras páginas de otro sitio. También podemos ir a algunas funciones o programas, aplicaciones que tenga esa página. Para poder hacer esto es necesario cumplir con ciertos estándares que estaremos hablando dentro de un momento. Y los objetivos es que la información que se vaya a llamar a través de los enlaces se pueda desplegar de una manera bastante rápida, ¿sí? Sin que vaya a afectar el despliegue de la información en el computador del usuario. Para poder hacer estos tipos de enlaces es necesario realizar o hacer uso de buenas prácticas. Por ejemplo, el peso de las páginas. Cuando hablamos del peso de la página es el número de bytes que pueda tener la página. ¿Por qué? Porque al momento de descargar las páginas o presentársela al usuario, si está muy pesada puede tomar mucho tiempo. Más adelante también vamos a estar hablando por qué una página va a estar pesada. Entonces, otra cosa es la diagramación de la página, la forma en que se ha diagramado la página con el uso de algunos contenidos, por ejemplo de multimedia y otros, puede también afectar la presentación de la página o el tiempo de presentación de las mismas, como el uso de imágenes de fondo. También puede afectar en cuanto al contraste entre colores, formas, contenidos y puede hacer que se vea bien o no la información. También es importante el uso de meta tags adecuados. Estos meta tags adecuados son claves que permiten que la página sea accedida de una forma rápida y sencilla. Existen normas para incorporar elementos gráficos y multimediales. Estos se utilizan para optimizar el desempeño de la página cuando sea solicitado por los usuarios de los sitios web. Se recomiendan algunas cosas como, por ejemplo, optimizar el peso de las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que bajar el tamaño en bytes de las imágenes de tal manera que cuando se haga el acceso o se llame a la página, esta pueda presentarse rápidamente. Elegir el formato adecuado. También es importante elegir los formatos de imágenes que sean más cómodos o preferibles para utilizar en los sitios web. Y también es importante ver lo que es la ubicación de las imágenes. Debemos poner las imágenes en carpetas definidas de tal manera que no repitamos la misma imagen en diferentes lugares o la búsqueda de las mismas estén en diferentes sitios. Dentro de las normas que podemos utilizar están usar el atributo alt en imágenes. Alt viene siendo una línea de texto que se escribe en la página, en la parte inferior de la imagen, de tal manera que si no se carga la imagen, el usuario tiene una descripción de lo que se trata la imagen. No solamente si no se carga, o sea, también si se tarda de cargar, el usuario puede ver de qué se trata. En HTML se puede codificar el atributo alt. También hay que definir los tamaños de las imágenes, el alto y su ancho, de tal manera de que este se vaya a presentar en una forma adecuada al usuario y se reserve ese espacio para presentar la imagen. También se puede utilizar los plugins. Los plugins son programas visualizadores especiales y se utilizan mucho para presentar imágenes. Ellos van definiendo los tamaños de la imagen según el navegador también que se vaya a estar utilizando. También se puede indicar el peso de los archivos, de tal manera que la persona cuando vaya a descargar este archivo, si es muy grande, pueda saber de que le va a tomar algún tiempo para poder descargarlo.
Existen unos estándares internacionales, los cuales fueron creados para dar solución al problema que existía hace años en cuanto a la creación del sitio web, debido a que cuando se creaban en sus principios los sitios web, estos se hacían sin ninguna estructura, ninguna organización o ninguna norma o reglamentación. Y lo que se presentaba muchas veces era como quien dice, era un espagueti, ¿verdad? Entonces, la World Wide Web Consortium, como vemos aquí, W3C, en el año 1997 tuvo la iniciativa para lograr la accesibilidad web, que conocemos con el nombre de Web Accessibility Initiative o WAI, en donde aquí se iban a seguir una serie de normas o estándares para la construcción de sitios web. ¿Qué es lo que iban a conseguir estas normas? Que las páginas se pudieran ver correctamente independientemente del tipo de navegador o dispositivo que se estuviera utilizando. Nosotros vemos hoy día que podemos ver en su gran mayoría un sitio web que es muy funcional tanto para una computadora como para una laptop o para un teléfono móvil. Otro de los objetivos de los estándares web consistía en la protección del ecosistema web, que iba a mantenerlo abierto, gratuito y accesible para todos. Vamos a mencionar algunos ejemplos de estándares internacionales. Tenemos el HTML, que significa Hypertext Markup Language, y este se utiliza para definir la estructura de los documentos. Con este es el que nosotros utilizamos o el que utilizamos para la creación de sitios web sencillos. Está el XML, que es Extensible Markup Language, y sirve de base para un gran número de tecnologías. El CSS, conocido también como Cascading Style Sheets, y permite asignar estilos para la representación de los documentos, y JavaScript permite otorgar dinamismo y funcionalidad. Con este podemos entonces hacer un pequeño nivel de programación en los sitios web. Vamos a ver la importancia de trabajar con la accesibilidad web. La accesibilidad web no solamente beneficia a las personas con discapacidades físicas, también ayuda a las personas con discapacidades mentales o con personas que tienen limitaciones de aprendizaje. También ayudan con abordar el tema de tecnologías desactualizadas, también con las características culturales particulares de las personas y con los conocimientos limitados sobre el uso de la tecnología. ¿Cuáles son los principios de accesibilidad? La comunidad World Wide Web Consortium establece 4 principios. Estos son la perceptibilidad, la operabilidad, la comprensibilidad y debe ser robusto. Cuando hablamos de que debe ser perceptible, aquí vemos que la información y los elementos de la interfaz deben estar optimizados para facilitar la percepción. Por ejemplo, tenemos que ver o presentar alternativas textuales, subtítulos en audio y video, contrastes adecuados y apoyos visuales. Cuando hablamos de que debe ser operable, nos referimos a que la información debe ser accesible mediante el teclado, entregar el tiempo suficiente para su consumo, evitar los efectos visuales o sonoros y ofrecer ayudas para navegar y realizar búsquedas. Cuando nos referimos al principio de comprensible, estamos hablando, por ejemplo, que los textos deben ser legibles, las funciones predecibles y los errores claros y explicativos. Y en cuanto a que debe ser robusto, nos referimos en este momento es que se debe lograr maximizar la compatibilidad con otras tecnologías. ¿Cuáles son las ventajas de la accesibilidad en los sitios web? Bien, simplifica el desarrollo. Al utilizar conceptos como la separación de contenido, HTML y la presentación CSS o el uso de estándares claros y sencillos, va a ahorrar en muchos costos. La simplificación se traduce en ahorros en el proceso de desarrollo y también mejora la indexación en buscadores, lo que va a permitir de que se pueda buscar la información de una manera mucho más rápida y más cómoda.
Aumenta la usabilidad, quiere decir que los usuarios van a querer utilizar el sitio web. También va a mejorar la experiencia del usuario. Más personas van a querer utilizar el sitio web y menos la van a abandonar. Y también aumenta el número de usuarios, donde más usuarios pueden acceder al sitio, el tráfico mejorará y además recomendar el sitio va a estar mejorando la visibilidad. Vamos a hablarles un poco del uso de las imágenes para el diseño de un sitio web. A las imágenes también se les puede llamar composición gráfica, que es una composición gráfica. Se puede decir que es un conjunto de elementos textuales y gráficos que trabajan conjuntamente para transmitir una información, un mensaje a los espectadores o usuarios finales. Bien, estos contenidos gráficos o imágenes no solamente aportan aspectos visuales, o sea, nosotros cuando vamos a usar las imágenes no es solamente porque la hayamos bonita, porque creemos que la podemos utilizar porque sí. Es bien importante cuando escojamos imágenes para usar en el sitio web, tiene que verse las formas, los colores de las mismas, cómo van a afectar la psiquis de las personas, ¿verdad? Porque ellas van a transmitir algún tipo de información por sus elementos textuales, también reforzando su impacto final sobre el espectador. Otro tipo de elemento que vamos a estar utilizando en el diseño de sitios web son los gráficos vectoriales. La característica de los gráficos vectoriales son que los archivos son de pequeños tamaños y que son altamente escalables. ¿Qué quiere decir que son altamente escalables? Que cuando nosotros presentemos estos archivos en diferentes dispositivos no se van a pixelar. O sea que ellos se van a ir ajustando al dispositivo o al navegador en que se va a estar presentando. ¿Cómo funcionan estos gráficos vectoriales a diferencia de las imágenes normales? Ellas se van a definir mediante algoritmos. Entonces, como dice aquí, un archivo de imagen vectorial contiene definiciones de forma y ruta que la computadora puede usar para determinar cómo debería verse la imagen cuando se presenta en la pantalla. Estos utilizan un formato SVG. Bien, ahora vamos a hablar de uno de los elementos, por decir así, más importantes para el diseño de sitio web, y que son los colores. Los colores es una parte esencial para que un usuario permanezca dentro del sitio y le sea agradable su navegación. De acuerdo a los colores, la persona puede tener algún tipo de emoción. Los colores también se pueden utilizar para manejar la parte psicológica de las personas. Para trabajar con los colores existen esquemas de colores, como vemos aquí en el medio, pueden ser monocromáticos, pueden ser analógicos, pueden ser complementarios de 2 tonos. Y si uno va moviendo las bolitas acá, él va haciendo las combinaciones adecuadas según lo que hablamos de la teoría de colores. ¿Qué es la teoría de colores? La teoría de colores, vamos a ver más adelante unas imágenes, nos va a permitir ver cuáles son esas emociones o sensaciones que pueden producir los colores. Ahora, tenemos que recordar que las personas nos diferenciamos también por culturas, por conocimientos. Entonces son cosas que también tenemos que tomar en cuenta al momento de utilizar la teoría de colores en el diseño web. Voy a dar solamente algunos ejemplos, ustedes lo pueden ver luego con calma. El significado de colores, por ejemplo, aquí vemos el blanco, puede indicar pureza, inocencia, optimismo. Su uso aporta, purifica la mente a los más altos niveles. El exceso produce, el blanco siempre será blanco y no va a tener ningún exceso. Otro color, por ejemplo el amarillo, que puede representar la inteligencia, tibieza, precaución, innovación. ¿Okay? Este puede ayudar a la estimulación mental, aclara una mente confusa. Si lo usan mucho puede producir agotamiento, genera demasiada actividad mental. Por ejemplo, el azul representa la verdad, serenidad,
armonía, fidelidad, sinceridad, responsabilidad. Y puede ser útil para problemas mentales y nerviosos, tranquiliza la mente, disipa temores. Y otro color que se utiliza también bastante es el negro. Y por lo contrario que uno puede opinar, también simboliza o significa silencio, elegancia y poder. También estimula a sentir compasión, paz, silencio. Pero si se abusa de este color, lo que puede hacer que la persona se sienta distante o que sea algo intimidatorio. En este ejemplo también podemos ver cómo se combinan las diferentes gamas de colores y las sensaciones que puede estar brindando cada uno. La tipografía. Cuando hablamos de la tipografía, hablamos del tipo de letra o fuentes que podemos utilizar en el sitio web. Vamos a dar algunas recomendaciones para escoger la tipografía. Esta debe ser cómoda a los ojos del lector. ¿Qué quiere decir? También depende del tipo de página o sitio web. El tamaño de estas letras deben ser cómodas. Por ejemplo, para niños se recomienda utilizar letras grandes, igual para adultos mayores o personas que tienen discapacidad para poder ver la información que se les quiera mostrar. También debe ir de acuerdo al aspecto de la empresa o a lo que se dedica la empresa, ¿okay? O la organización. Debe darle personalidad al sitio web. Se debe evitar el uso de tipografías caligráficas o con mucho diseño. ¿Por qué? Porque muchas veces se enreda y las personas no pueden entender bien lo que se quiere transmitir a través de estos tipos de letras. Las mejores tipografías tienen un significado o propósito. Vamos a ver algunos ejemplos de tipografías que se pueden utilizar y deben crear un impacto visual. Muchas veces cuando trabajamos con tipografías podemos hacer la combinación de varios tipos de letras o podemos utilizar una plantilla de tipos de letras de tal manera que el usuario se vaya haciendo a la mente cuáles son los patrones para poder leer la información dentro del sitio web. O sencillamente podemos estar utilizando estos tipos de letras para poder dirigir la atención o la vista a algún tema en particular. Aquí hay una lista de las 35 mejores tipografías para web. En el primer lugar está la Helvetica Neue, Serif, Calibri, Aberta, Finland, Arbor, Verona y así sucesivamente. Ustedes van a ir probando, según se mencionó hace un momento, cuáles de estas tipografías son las mejores para poder trabajar en particular su página o sitio web. La página web sea óptima y se pueda descargar, o sea que la accesibilidad sea bastante rápida, es importante saber los formatos de los diferentes tipos de archivos de multimedia que vamos a estar utilizando. No solamente los archivos de multimedia, sino también los archivos de texto, pero nos vamos a enfocar más con los formatos de archivos de multimedia. Vamos a empezar con los formatos de archivos de imágenes. Entonces, como había hablado hace un momento, que es una imagen, y esta consiste en la composición de símbolos, mapas de bits, de tipo fotográfico, gráficos vectoriales, algunas veces texto y pueden estar representadas en 3 dimensiones. Cuando vamos a trabajar formatos de archivos, también hay tipos de archivos de imágenes. Entre estas están las de dibujo de fotografía, las de dibujo, fotografía, las 3D, banner, imágenes animadas, panorámicas, entre otras. ¿Qué se puede hacer con una imagen? Se puede cambiar el tamaño, se puede cambiar la luminosidad, contraste, tono, se puede colocar detrás o delante de un objeto y también se puede hacer visible o no. Siguiendo con el tema, vamos a hablar de las características de los formatos de archivos de imágenes. La resolución de una imagen se mide a través de los píxeles. Un píxel es sencillamente un punto o la unidad de medida representado por un punto. ¿Okay? Mientras más puntos tenga la imagen, mayor va a ser su detalle y va a ser su calidad. Entonces la resolución de los colores describe el número de colores que pueden ser simultáneamente vistos en la pantalla al mismo tiempo. Entonces, un mayor número de colores produce imágenes que se ven más reales,
pero aumenta sus tamaños en bytes. Entonces tenemos que tomar en cuenta que entre mayor calidad tenga la imagen, mayor va a ser el peso de la misma. Entonces tenemos que hacer un juego con las imágenes de tal manera de que bajemos la resolución de tal manera que se pueda descargar, ya que la información de la imagen viaja a través del internet, y por el peso puede ser que sea más lento su descarga. Entonces nosotros tenemos que decidir qué es más importante, penalizar un poquito la calidad de la imagen para que baje más rápido, o que baje un poquito más lento, pero el resultado final que se le va a entregar al usuario sea algo de calidad. ¿Okay? Eso va a depender también mucho del tipo de sitio. Por ejemplo, si estamos hablando de un tipo de sitio de fotografía, lo más importante aquí va a ser la calidad, ¿okay? Pero tampoco abusando del tamaño de la imagen. Debe haber como una estandarización en los tamaños de imagen que se van a estar descargando. Aquí vamos a hablar entonces de los formatos de archivos de imágenes más comunes. Está el JPG o JPG, PEG o JPG. Bien, este tipo de archivo que se llama Joint Photographic Expert Groups es más utilizado para temas de fotografía. Sin embargo, también se utiliza mucho en los sitios web. Él le brinda una buena calidad a las fotografías, como dije, sin perder muchas veces la calidad. Pero nosotros podemos trabajar con estos tamaños de las imágenes de tal manera que se puedan ajustar al sitio web. Son de mayor calidad que las imágenes GIF. La GIF, como vemos acá, que significa Graphic Interchange Format. Entonces, estas también son muy utilizadas en la web. Como dije hace un momento, el tamaño de la misma es menor y también la calidad de la misma puede ser un poco mejor. Estos GIFs también se pueden utilizar para trabajar animaciones. Tenemos el PNG, que también es uno de los más utilizados en el tema de desarrollo de sitios web. Entonces, significa Portable Network Graphic. Es un formato creado para ser distribuido a través de Internet. Y tenemos también el BMP, Windows Bitmap. Este formato hoy día se puede utilizar para desarrollo de sitio web porque tiene sus variantes. Antes era un formato que exigía mucho o tenía mucho peso, por eso que no era muy conveniente utilizar este tipo de formato. Existen otros tipos de formato, pero bueno, estos son los más comunes y que estamos utilizando hoy en día para el diseño de un sitio web. Ahora vamos a hablarle de los formatos de archivo de audio dependiendo de la compresión. La compresión se refiere a cuando tenemos un archivo y el mismo tiene información digital, y nosotros tratamos muchas veces de comprimir la información de tal manera, igual que en las imágenes, de tal manera de que baje el tamaño del archivo o el peso del archivo, en este caso del archivo de audio. Entonces, por ejemplo, los formatos de audio sin comprimir son formatos de audio que están completos, que tienen una alta calidad. Y estos pueden ser los archivos de WAV, que esto es de los que se utilizan en Windows, los AIFF o los AU que vemos muchas veces en los celulares. Tenemos formatos sin pérdida. Entonces, como dice aquí, es un formato comprimido el cual no tiene pérdida de datos. El formato sin pérdida requiere más tiempo de procesamiento que los formatos sin comprimir. O sea, tiene mucho mejor calidad que el anterior, pero son más eficientes en cuanto al espacio que ocupa en memoria. Ejemplo, tenemos los WAV-Pack Shorting, Apple Lossless, FLAC, WMA Lossless, MPG4 SLS y MP4 ALS. Existen muchos más de estos formatos. Y están los formatos con pérdida, y estos formatos sí pierden información. Se comprime más la información, los datos, eliminando parte de ellos, logrando conservar gran parte de la calidad del audio. ¿Okay? Pero no van a tener la calidad que tienen estos. Sigue siendo los MP3, Vorbis, Unspec, AAC, WMA. Vamos a hablarle, y por último, de los formatos de archivos de video. Está el AVI, que su sigla significa Audio Video Interleave. Y este formato se utiliza más que nada en las cámaras de grabación,
para hacer grabación de videos digital. También se utiliza para la cámara digital, para pasarle de la cámara digital al ordenador. Tenemos los MPG, que son los más utilizados, y su abreviatura significa Moving Pictures Expert Group. Se utiliza para la compresión de video digital. Igual que en el audio, aquí podemos tener formatos que se comprimen o no se comprimen. Está el MOV, que es un formato de audio y video desarrollado para Apple. Sin embargo, este formato ya lo puede utilizar básicamente cualquier plataforma. El Windows Movie Video o formato de desarrollo desarrollado por la Microsoft y utiliza un códec MPG4. Tenemos el RM, que es un formato utilizado por el RIP Networks para archivos de video. Este tipo de archivo tiene extensión .rm y .ram. Y el FLV, que es un formato utilizado para el reproductor Adobe Flash. Este formato fue utilizado en sus principios por YouTube. Ahora YouTube acepta diferentes tipos de formatos que no limitan al usuario a tener que usar este formato FLV. Entonces, hasta aquí llegó la primera parte del módulo número 2.